Bien, en este video vamos a analizar la teoría básica de la antena Yagi-Uda. La antena Yagi-Uda es en esencia un arreglo de antenas y en general un arreglo de antenas se utiliza para mejorar la directividad del patrón de radiación y la ganancia en comparación cuando se utiliza un solo elemento. En el caso de la antena Yagi está constituido por un elemento que le vamos a llamar driver. ¿Sí? Un driver va a estar constituido por un elemento que le vamos a llamar reflector y al menos un elemento que le vamos a llamar director. En el caso del driver se le llama de esa manera porque es el único elemento, entre comillas, le vamos a llamar el elemento activo. ¿Por qué? Y estos elementos pasivos o parásitos. Este elemento es el único que va a estar conectado a una fuente de energía electromagnética a través de una línea de transmisión. La idea del reflector, como su nombre lo indica, es reflejar la señal o la onda electromagnética que llega del driver y reflejarla en el sentido contrario al que le llega. La función del director, como su nombre lo indica, es que la energía electromagnética que le llegue del driver la va a concentrar todavía más y la va a enviar en el mismo sentido del que proviene la energía electromagnética. La antena Yagi debe estar constituida al menos por estos tres elementos. Y decimos al menos porque tenemos la factibilidad de que podemos agregarle un mayor número de directores. Sin embargo, no podemos agregar un número infinito de directores por dos cuestiones. Primera, por el tamaño de la antena, el costo y, lógicamente, segunda, por el costo-beneficio. ¿Sí? Y costo-beneficio nos referimos a no solamente poner elementos, sino hasta qué punto el poner más elementos beneficia el desempeño de la antena, y como vamos a ver más adelante, existe un punto máximo. Bien, entonces, generalmente este elemento driver es un elemento dipolo. Hay una familia grande de dipolos, o por ejemplo tenemos el dipolo en loop, tenemos el dipolo tipo bow tie, tenemos diferentes tipos de dipolo. En el caso de una antena Yagi convencional vamos a utilizar igual un dipolo, igual convencional como el que hemos diseñado en el video número 3. Vamos a diseñar un reflector que es ligeramente mayor que nuestro dipolo, también de varilla, y los elementos directores, el número que éste sea necesario, también de varilla y con una longitud ligeramente menor a el del elemento excitador o driver. ¿Sí? En general, esta antena dipolo va a presentar una longitud, vamos a llamarle LE de excitador, que es la del dipolo, una longitud LR, que va a ser la de nuestro reflector, una longitud LD, que va a ser la de nuestro elemento director, la separación SR, que es la separación que existe, la distancia que existe entre nuestro elemento reflector y nuestro elemento driver, y nuestra distancia SD, que es la separación entre directores. Generalmente esta distancia SD también se toma como la separación que existe entre el elemento excitador y el primer reflector. Aquí vamos a hacer una pausa rápida porque es un fenómeno que debemos mencionar para el diseño de nuestra antenita. Nosotros sabemos que nuestra antena
presenta una impedancia característica ZA que es igual a la parte real, que es la parte resistiva, junto con la resistencia de radiación, más una parte imaginaria. En el caso de una antena dipolo, cuando se encuentra en resonancia, es decir, cuando está trabajando la frecuencia de diseño, la parte imaginaria se hace cero, por lo que la impedancia característica de mi antena es puramente resistiva. ¿Sí? Bueno, hay que recordar que la impedancia de la antena también la podemos representar como una relación de nuestro campo eléctrico entre la intensidad de nuestro campo magnético. ¿Sí? Y si yo tengo un dipolo que está radiando en su frecuencia de resonancia, entonces existen ciertas líneas de campo eléctrico y campo magnético alrededor de este dipolo. Pero ¿qué pasa cuando yo a ese dipolo le agrego un elemento, cualquiera que éste sea, cercano a él? Vamos a tener una interacción con su campo eléctrico. Para acá, en teoría, las líneas de campo siguen siendo las mismas, pero para acá van a haber ciertas líneas que llegan a este elemento y se van a reflejar. Llegan las líneas, se reflejan. Llegan las líneas y algunas se reflejan, por supuesto, y otras pasan para acá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la estructura, la conformación del campo eléctrico en esta parte va a cambiar. Y si eso cambia, cambia esto. Si esto cambia, cambia esto. Es decir, al momento que yo acerco un objeto a una antena, su impedancia muy probablemente va a variar. Si el campo eléctrico varía, entonces también varían los campos de contorno, de los cuales ya platicamos en una sesión anterior. Si los campos de contorno cambian, la longitud eléctrica del dipolo también va a cambiar. Entonces ya no va a ser esa longitud física que me da una longitud eléctrica de diseño, sino que esos campos de contorno van a hacer que esa longitud cambie. ¿Sí? Y si esa longitud cambia, entonces, nuevamente repitiendo lo que habíamos visto anteriormente, que en vez de resonar a la frecuencia F0, la antena va a resonar a una frecuencia diferente. Entonces, en resumen, si yo acerco un dispositivo a mi antena, la impedancia cambia. Si la impedancia cambia, el desacoplamiento puede cambiar y la frecuencia de resonancia también puede cambiar. Entonces, eso es lo que debemos considerar a la hora de diseñar una antena tipo Yagi. ¿Por qué? Porque la antena tipo Yagi no solamente va a tener un elemento reflector cercano, sino que va a tener también elementos directores cercanos a él, por lo que la intensidad de campo va a cambiar y generalmente su impedancia y su longitud eléctrica pueden cambiar. Entonces, una vez que ya diseñamos el dipolo, vamos a tener casi la certeza de que al poner los directores y los reflectores, esta antena vamos a tener que volver a ajustarla para que resuene a la frecuencia que nos interesa. Bueno, ya mencionando eso, vamos a pasar a las consideraciones de diseño. Entonces, como consideración de diseño, uno, el driver o el excitador se diseña considerando lo que hicimos en el video número 3 para diseñar un dipolo donde su longitud va a ser proporcional a 0.47 lambda aproximadamente. Por supuesto, esto puede variar hasta ajustarlo realmente a la frecuencia que nos interesa. Número 2. El reflector. Su longitud debe ser aproximado a 0.5 lambdas. Por supuesto, esto va a ser mayor que esto. Número 3. El director. El director, su longitud debe ser entre el 10
al 20% más pequeña que la longitud L, es decir, la longitud del driver o longitud del excitado. ¿Sí? 4. La separación entre el reflector y el driver debe variar entre 0.15 a 0.25 lambdas. Aquí ya se han hecho estudios en el libro de Antenna Theory and Design de Stutzman. Hacen un estudio del comportamiento de la ganancia del dipolo con respecto a la separación que tiene este con el reflector. Y se obtiene que para valores entre 0.15, 0.20, 0.25 aproximadamente, su ganancia alcanza un valor máximo. Aquí se baja un poquito más. Entonces, si yo lo separo un poquito más, la ganancia que da el dipolo por sí solito junto con el reflector, es decir, yo tengo esta configuración, nada más, la ganancia que presenta la antena es máxima en estos puntos, ¿sí? Entonces, por eso se elige este intervalo de distancia. Entonces, está plenamente confirmado porque se utilizan esos valores. Entonces, la distancia 5, la distancia entre los directores varía desde 0.2 a 0.35 lambda. Por supuesto, estos valores se podrían modificar. Mucho de eso también depende del espesor de la varilla que se esté utilizando, ¿sí? Bueno, ¿cuándo usamos estos valores o cuándo usamos estos valores? Entonces, para arreglos grandes se sugiere longitudes grandes. Para arreglos pequeños se sugiere longitudes pequeñas. Entonces, no puedo utilizar tampoco arreglos grandes totalmente, es decir, tener mi dipolo junto con su reflector y decir, ¿sabes qué? Pues como yo veo que si le agrego muchos directores, la directividad y la ganancia de mi antena se hace mucho más grande. No, esto tiene un límite. No puedo poner 100 directores porque además tengo que verificar el costo-beneficio, no solamente en tamaño de la antena, sino también cuánto me va a costar hacerlo y si realmente tengo una mayor ganancia en cuanto a comportamiento eléctrico se refiere. Para esto también Stutzman presenta un estudio donde hace una variación del número de elementos desde 1 hasta 11 elementos, 1 siendo el dipolo, 2 siendo el dipolo con el reflector y de ahí en adelante para cuando se utilizan más directores. Y como característica usa que el valor de SR con SD lo toma como de 0.15 lambdas. Y el comportamiento, y aquí vamos a ponerlo aquí, es la ganancia que se obtiene. El comportamiento que se verifica es un comportamiento de este estilo. Entonces, para una variación de pocos elementos, la ganancia puede subir inclusive un poco más de 1 dB, pero cuando ya tengo
elementos cercanos a 11, la ganancia menciona el estudio que a lo más se obtienen 0.2 decibeles. Es decir, yo si agrego un elemento de aquí para acá, obtengo 0.2 dB de ganancia. Pero si agrego un elemento más de aquí para acá, entonces obtengo 1 dB de ganancia. Entonces, en esta sección sí me conviene incrementar el número de elementos, pero hasta cierto punto, más allá de 11 elementos, considerando estos dos, ya no tengo un incremento más de la ganancia, por lo cual no vale la pena incrementar este número de directores. Entonces, considerando el diseño, considerando estas pautas para el diseño de la antena Yagi, vamos a plantear en este video el diseño en papel, y este diseño lo capturamos en el siguiente video en el HFSS y lo simulamos. Vamos a considerar entonces una frecuencia de 1 GHz, ¿sí?, donde la longitud de onda pues es de 300 milímetros, como lo habíamos hecho anteriormente, y tomando en cuenta el diseño previo del dipolo a esa frecuencia, yo tengo que la longitud de cada brazo es de 71 milímetros, con separación de entre brazos de 4 milímetros. El diámetro de las varillas es de 4 milímetros también, ¿sí?, para ser concordante con el diseño anterior. Entonces, considerando lo que mencionamos en los puntos anteriores, la longitud del reflector va a ser de 0.5 lambdas, y esto es igual a 150 milímetros. Los directores, su longitud, vamos a considerar un 15% menor que mi longitud del driver, por lo que esta va a ser igual a 120 milímetros aproximadamente. Por ahí me sale un número fraccional, no lo vamos a emplear en este momento. Vamos a redondearlo todo a valores enteros. La separación entre el radiador y el reflector, SR, lo vamos a considerar de 0.15 lambdas, por lo que nos da un valor de 45 milímetros, mientras que la separación entre directores la vamos a considerar de 0.20 lambdas, lo que me da un valor de 60 milímetros. Entonces, en términos generales, LR de 150 milímetros, LD de 142 milímetros, más los 4 milímetros que tenemos de separación del excitador. Vamos a ponerle L para no confundir con la del director. Y la del director es de 120 milímetros. La separación entre reflector y excitador será de 45 milímetros, y la separación entre directores será de 60 milímetros. Todos ellos, el diámetro lo vamos a tomar como varillas de 4 milímetros. Entonces, hasta este momento, este es el diseño que vamos a tomar en cuenta, y lo vamos a ajustar mediante la parametrización del HFSS en nuestro siguiente video.